Esto es lo de los blancos y vamos a hablar de Tottenham, Paso de Ferreira. Acá estamos, esta vez en directo. Vamos a intentar de hacerlo bastante cortito porque no es un partido tampoco muy apasionante, pero estamos también investigando un poco cómo se hace esto, porque realmente lo vamos a utilizar mucho este tipo de transmisiones durante la temporada por temas de horarios y demás. La verdad que es mucho más simple, entonces vamos a ir acostumbrándonos un poco más a este tipo de directos que después quedarán resubidos como videos. Entonces por eso tampoco queríamos alargarnos esta vez en directo, así que ya le damos la bienvenida y arrancamos con el video sobre este partido que va a ser la patada inicial del Tottenham en la Conference League por unos playoffs que son de ida y vuelta. En este caso obviamente es la ida, y que nos clasificarían a una fase de grupos de Conference League. Todos sabemos que no es una competición con muchos años de historia, sino que es la primera vez que se juega, y la verdad que es, a ver, interesante desde el punto de vista que vamos a conocer jugadores, o por lo menos verlos con el primer equipo y con el entrenador del primer equipo sobre todo, y con algunos de sus compañeros. Pero obviamente los rivales no van a ser de alta jerarquía, aunque en este caso nos estamos enfrentando entre un rival de media tabla de la liga portuguesa. Sí, Mati, la verdad que es un rival que cuando vos lo ves los jugadores que tienen, que no te da mucho miedo enfrentarlos. Pero aún así quedaron quintos la temporada pasada y se tiene que darle cierto respeto. Como decimos siempre, no es que se puede mendigar en esfuerzo, sino que los jugadores tienen que salir a ganar o ganar y a demostrar todo, ¿no? Porque, a ver, no se gana con la camiseta y eso quedó demostradísimo en Zagreb. Vos podés tener un mejor plantel, podés tener mejor técnico, mejor estadio, cualquier cosa mejor que tu rival, pero si tu rival es el que deja todo en la cancha y tenés un mal día, todo puede pasar. Y ya lo vivimos la temporada pasada, estando muy cerca de quedarnos afuera en los playoffs de la Europa League, estando a 15 minutos de quedar eliminados y teniendo que hacer muchísimos cambios para poder sobrevivir ese, ese partido de playoffs. Así que es un partido que obviamente necesitamos que ciertos jugadores demuestren su nivel. Ya Nuno dijo que no van a jugar ninguno de los 11 titulares del otro día y hablaremos ahora en breve de cuál sería la alineación. Pero no se puede escatimar en esfuerzo y cada uno de los jugadores tiene que demostrar algo que la temporada pasada fue muy difícil, que es que los suplentes pudieran estar a la altura y no se necesitara que salieran los Harry Kane, Heung-min Son, en Dombele a salvar las papas y a cansarse en un minuto 80, 75 o todo un segundo tiempo por lo que no hacen los suplentes o lo que no hace la reserva. Completamente. Dame un segundo para agradecer a toda la gente que está en el chat. Iván, NASA y Ignacio Frontin, muchísimas gracias. Que Ignacio nos preguntaba sobre el formato de esa competición. Por el principio, obviamente, tenemos estos playoffs para clasificar a fase de grupos. Y perdón por la inexactitud, pero si no me equivoco, es igual que la Europa League, que se arranca de 16avos, obviamente hasta la final. Pero después estaremos revisando cualquier cosa, corrijo en los comentarios. Como decías, en una parte, necesitamos de que este equipo suplente o hasta tercer equipo que se puede plantear realmente demuestre que está a la altura, y vamos a ver bastantes jugadores, sobre todo de la academia, y algunos que quizás por temas físicos o por temas de llegar hace poco en el club se estén metiendo en el equipo, y por eso los vamos a ver el día de mañana. Intentamos con toda la información que hay, desde historias de Instagram hasta lo que dijo las Dair Gold, averiguar quiénes son los que viajaron, quiénes son los que no viajaron, por imágenes también de fotógrafos ahí en el estadio en Portugal. Y el 11 que nos salió, a ver si está acá,
Eh, bueno, después mencionamos eso. El 11 que nos salió es con Pierluigi Golini al arco, que acá sí no hay dudas porque Hugo Lloris no viajó y no creo que Brandon Austin o algún otro arquero sea de la partida. Doherty va a ser el lateral derecho sin ninguna duda. Si Cuti Romero viajó, por algo será, entonces lo ponemos en la saga de los centrales. Carter Vickers me parece que es el que se lleva el que se lleva esa plaza por izquierda, supongo que va a ser, acompañando a Cuti Romero, porque Joe Rodon no viajó. Dyer y Davinson vienen de jugar el otro día y Nuno aclaró que los que venían de jugar no van a ser titulares por lo menos. Y el lateral izquierdo va a ser ocupado por Davis. Davis va a jugar sí o sí porque dio la conferencia de prensa el día de hoy. Lo único que nos podríamos llegar a plantear es que juegue Davis de central zurdo en una línea de 4 o de 3 y que sea Cesseñón el que juegue de 3, de lateral izquierdo barra carrilero, pero siendo que jugó el lunes contra el Chelsea con la sub-23, me parece que es más lógico ver esta línea de 4 con Harry Winks y Lo Celso, que van a estar, me parece, asegurados en el medio, y nosotros ponemos a Neil John acompañándolos. Me parece que ese es el puesto que más variante puede haber. Arriba me parece que vamos a ver el debut de Brian Hill. Dane Scarlett supongo que va a ser el delantero titular, siendo que no tenemos más delantero que Harry Kane, que hoy justamente publicó una foto de Instagram que estuvo entrenando solo y Nuno dijo que el viernes se va a sumar con el equipo. Y por derecha en el ataque ponemos a Jack Clark, que tampoco es nada asegurado, pero es lo que más o menos suponemos. Sí, a ver, Neil John también puede llegar a darle lugar a Harvey White, que terminó muy bien la temporada pasada en el Portsmouth y que puede ayudar tanto en defensa como a organizar un poco el juego, teniendo una gran habilidad de pase y siendo tirador de faltas. Y con respecto al ataque, la verdad es que hay muy pocas opciones a este momento, viendo que no va a jugar ninguno de los que estuvo el otro día. Y a no ser que hagan la gran locura de poner a Ryan Sessegnon de extremo y cambiar de extremo a Brian Hill, que podría ser otra opción, ¿por qué no? Porque Sessegnon de hecho jugó de extremo con la selección sub-21. Em, pero bueno, hay que ver si en uno lo piensa usar ahí o lo piensa usar más de lateral o ver cómo lo ve. Después Pascozzi, la verdad, rindió muy bien en los amistosos y podría tener su lugar también. Pero hay varias opciones que tiene el club. Y y acá Ezequiel nos preguntaba si jugarán las incorporaciones y sí, la verdad es que Golini, Gil y Cuti tienen su lugar asegurado para jugar mañana. Veremos si Cuti está listo como para jugar capaz medio tiempo y en el segundo ya poder salir y ver si está listo como para un partido contra el Wolverhampton, ya volviendo con las piernas frescas. No, no nos podemos olvidar que hay 12 jugadores que están en el banco y hay hasta 5 suplentes. Entonces, eso, eso realmente puede ayudar al equipo a mantenerse fresco y a cuidar a lo que se quiera cuidar que puedan llegar a estar el fin de semana. Em, Acá NASA justamente nos habla del formato. Muchas gracias NASA siempre con sus aportes. Y se dice que no viajó Kane. No, Iván, la verdad que Kane no viajó. Como estaba diciendo Mati, se quedó entrenando solo y veremos qué es lo que sucede. La verdad es que parecería que está medio rota la relación también entre Levy y Kane, el equipo. Así que quedan 2 semanas para saber qué es lo que va a pasar. En Dombelé, y la verdad que en Dombelé es otra de las grandes incertidumbres, ¿no? Porque seguimos esperando a ver cuándo va a jugar, o qué es lo que va a plantear el equipo, porque tiene que haber una solución. Fue uno de los mejores jugadores cuando jugó la temporada pasada. Realmente tuvo partidos que la descosió.
la asistencia contra el City, el Chelsea que Kanté no le podía sacar la pelota. La verdad es que tiene un talento increíble y bueno, nada, esperamos que pueda empezar a producir. NASA diciendo que Sessegnon fue parte del 11 titular. Sí, probablemente por eso Mati lo tenía de suplente a Sessegnon, justamente. A ver, es joven. Realmente si estás más o menos en forma, no es que te va a molestar mucho jugar, tiene 20 años, así que es posible también que pueda jugar, pero bueno, sí, tiene más lógica que arranque en el segundo tiempo y ver a quién reemplace en base a la necesidad. Em, ¿Y saben por qué Ndombele no está jugando? Si no me acuerdo mal, Mati y con Jime no fue anotado para estos partidos, ni tanto de ida ni de vuelta. Eh, ¿Verdad? No, sí, sí, no fue anotado, no está siendo tenido en cuenta para nada y es algo que llama muchísimo la atención porque fue uno de los jugadores que más nivel había demostrado en la temporada pasada en el medio campo y esperemos que por lo menos o pueda levantar o se le pueda buscar una salida porque para tenerlo de esta manera preferible no tenerlo y buscarle por lo menos sacarle algún tipo de rédito. Y justo el único comentario me parece que no leíste era el de Angelo que nos felicitaba por el buen inicio de temporada, así que igualmente, porque ustedes también arrancaron bien. Así que seguimos. Me había salteado dos temas a mencionar rápido anteriormente, que era el primero, el horario del partido y la locación. Este es el estadio, bastante simple, no es nada precario tampoco, pero es un estadio chico, ubicado en Oporto, si no me equivoco, en Portugal, y se va a estar jugando al mediodía, a la tarde, hora de Latinoamérica, y a la tarde-noche, hora europea, como ven ahí abajo. Y otra cosa que queríamos mostrar era el tema de los calendarios, que vos también antes lo mencionabas. Jugamos el domingo temprano contra los Wolves, si no me equivoco sería a las 10 de la mañana, el horario argentino. Y la semana que viene volvemos a jugar contra el Paso de Ferreira, esta vez en la vuelta y será de local. Obviamente veremos, dependiendo del resultado de mañana, cómo se plantea ese partido. Y después, el próximo fin de semana, nos enfrentamos al Watford. Hay que ver si se cambia esa fecha o ya está estipulada, la verdad que no lo sabemos. Y después de ese fin de semana va a haber un parate de selecciones, digamos, y no se va a jugar más, no se va a jugar Premier League el próximo fin de semana. Y después la otra cosa que teníamos que mencionar, obviamente, es hablar un poco del Paso de Ferreira, un equipo que, como mencionábamos, la temporada pasada salió quinto en la liga portuguesa. Y en esta liga que recién arrancó en Portugal con solo 2 partidos, ganaron el primero por 2-0 y en la segunda jornada perdieron por 3-0. Y si tenemos que basarnos en un equipo que pueden llegar a formar tan solo teniendo esos 2 partidos de referencia, es el que tenemos acá en imagen, que es un 4-3-3. En los 2 partidos mantuvieron este 4-3-3 y en los 2 partidos mantuvieron al arquero, que es André Ferreira, Fernando Marco Baixinho, el central, el 6 de Brito Gonzaga, fue el único que no estuvo en los 2 partidos y después todo el equipo fue repetido para el siguiente partido. Este es el equipo de la primera jornada, con Antunes, que alguno lo tendrá de algún lado como lateral izquierdo, jugó en la Liga Española y en el Sporting. En el centro del campo, Luis Carlos Eustaquio, que es un jugador de 24 años, que es el que mayor valor de mercado tiene de este equipo. Nuno Santos, un mediocampista de 22 años, también joven. Y después arriba están Delgado, De Nilsson, el número 10, y Silva. También tiene un delantero suplente, en este caso, que se llama Tanque, que es simple de recordar, bastante fácil, y que también tiene una evaluación de 2 millones, que era uno de los más altos de la plantilla, porque realmente son muy distintos los números del Tottenham con el del Paso de Ferreira. Pero ya habiendo hablado ya 15 minutos más o menos del partido, me parece que ya encaramos la parte final, donde básicamente queda ver, y con todo lo que repasamos,
intentar de predecir cómo va a salir a jugar el equipo, ¿no? Porque entendemos que el Tottenham debería salir a ser dominante en este partido, ¿no? Y poder llevarse una ventaja ya desde un principio, siendo que cuenta con jugadores, aunque tenga un equipo suplente, cuenta con un par de jugadores que son realmente de elite mundial, aunque no parezca. Sí, Mati, la verdad es que mañana se debería dar una buena diferencia como para poder volver a casa y que en casa ya jueguen aún más juveniles, ¿no? Por lo menos esa es nuestra expectativa y es lo que queremos ver. Pero de vuelta, hay que ver cómo se plantea el partido, hay que ver cómo juegan, su estilo. No olvidemos, por ejemplo, la temporada pasada hubo un partido de ronda de grupos en donde estaban Hoybier, en Dombelelo, Chelsea, pero era justo el partido incorrecto porque el equipo rival iba a formar de una cierta manera que iba a negar lo que nosotros esperábamos de ese mediocampo. Entonces, a veces se necesita de un estilo del equipo rival como para poder maximizar los jugadores que se tienen. Pero quitando eso, sí, esperamos una victoria y esperamos también ver a nuestros jóvenes empezando a brillar, ¿no? Scarlett, confirmar que tiene ese, ese ojo nato para el gol. Después un Brian Hill también que pueda hacer con su debut y poder marcar la diferencia. La verdad es que ilusiona que sea también el debut de la competencia. ¿Y por qué digo esto? No nos olvidemos que Tottenham fue el que ganó la primera UEFA Cup. Entonces, ¿por qué no? Tottenham puede volver a conseguir lo mismo y empezar su camino al triunfo el día de mañana. Sí, sí, totalmente. En una competición donde quizás la mayor amenaza es la Roma de Mourinho, ¿no? Si no me equivoco, no hay mucho más equipos que la Roma, que se está reforzando, no sé si bien, pero por lo menos pusieron un dinero fuerte por Tammy Abraham. Veremos cómo le funciona, porque es una adaptación complicada de Inglaterra a Italia, pero se están reforzando bien, bueno, bien, se están reforzando fuerte con un entrenador que también es caro de mantener, es realmente desde lo económico apostaron fuerte esta temporada y me parece que es el rival a vencer en esta competición, además del Tottenham, ¿no? Que obviamente no nos podemos vencer a nosotros mismos. Para ya finalizar, respondemos las últimas preguntas que quedaron en el chat. Si sabemos si lo transmiten por TV, la verdad que no. La verdad que no lo transmiten. Habrá que verlo por alguna página no amiga de las leyes. Parece que en uno confía en Scarlett, la verdad que sí, lo vimos en la pretemporada que confía bastante. Y nos pregunta Sebastián si creemos que Brian Hill funcione más que Berwin en este esquema. Son jugadores distintos, ¿no? Porque Berwin lo vimos jugando por izquierda para enganchar hacia el medio con su diestra. Y creemos que Brian Hill va a jugar por izquierda, justamente más tirado a la banda, quizás con su mayor aporte en cuanto en los centros y el regate, sobre todo el regate, que es su mayor aptitud, y esperemos que mañana nos pueda deleitar con algún regate, alguna skill, y bueno, Cuti Romero también con alguna buena actuación defensiva. Y bueno, muchísimas gracias. Nos preguntan cómo andamos, todo bien, con los horarios medio apretados, intentando de llegar. Veremos cómo hacemos con el video del fin de semana, porque también vamos a seguir con los horarios complicados. Yo mejor del resfrío. ¿Y vos cómo andás, Juan Pablo? Bien, tratando de, como vos decís, en una agenda apretada, maximizar estos tiempos, pero seguir brindando contenido y bueno, esperemos mañana poder encontrar streams para poder ver el partido. La verdad que en Conference creo que se va a complicar aún más que lo que pasó en Europa League, pero bueno, por eso hay que volver a la Champions, como dice tu remera, eh, porque
Increíble, ¿no? A veces nosotros nos quejamos, y lo pensaba hoy, a veces nos quejamos de no ganar un título, pero después, por ejemplo, jugadores como Jules Koundé, como Pau Torres y otros jugadores que prefieren jugar Champions. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Llegar al cuarto puesto, clasificar a Champions o ganar una Carabao Cup o una FA Cup? A veces hay que decidir bien cuál es el objetivo, ¿no? Y ahí dice, aquí nos pregunta qué piensa en la idea del fichaje de Nández. Sería como la versión que busca el club de emplazar a Sissoko. Un jugador que pueda jugar de 4, llegada de la oportunidad, o de carrilero, que pueda jugar de pivote también, y que no tenga tantas falencias en lo que es la concentración y el posicionamiento defensivo. Y que sí demuestre garra y que también es más joven, ¿no? Eh, pero quitando eso, digamos que no es un fichaje que nos ilusione, como se podría llamar. Un fichaje más copado sería Aguar, por ejemplo, si es que realmente puede llegar a venir y ayudar capaz a su amiguito en Don Belé a que se sienta más como en casa. Así es, completamente. La verdad que en Argentina dejó buena imagen, sobre todo en Boca obviamente, pero yo no lo tengo tan conocido y no sé bien cómo encajaría en este estilo. Supongo que jugaría más como Højbjerg, más que como Skip, supongo. Pero sí, la verdad que lo que más demuestra este interés es que el Tottenham está buscando reforzar el mediocampo, porque recordemos cómo es la estrategia de Paratici, siempre negociar con muchos nombres, no con solo uno. Entonces hay que ver, esperemos que con las 2 semanas que faltan se resuelvan todas las cosas que hay que resolver. Tema Harry Kane, un central más, el lateral derecho que parece que ya Tanganga solo lo solucionó, pero era un problema antes de arrancar la temporada, y acompañado con Harry Kane, obviamente dependiendo lo que pase, también hay que resolver si traemos un delantero de jerarquía o un segundo delantero. Así que ya con todo respondido y También, todo... Sí, sí, una última cosa también, estuve viendo que creo que estaba bastante reportado, era un Tiger alto, que es decir, como un Tiger bueno, que había medio como una delegación eh, viendo el partido del PSV. ¿Y por qué nos interesa eso? Por Madueque, claramente poder traer de vuelta al juvenil que brilló en la academia y que realmente la está rompiendo, sería un gran fichaje. No lo desmerezcamos si es que se llega a dar o si empieza a haber rumores más fuertes, porque tiene muchísimo potencial. sí, sí, completamente. La verdad que repatriarlo sería una gran noticia porque está rindiendo muy bien el PSV, le convirtió 2 goles al Ajax con un nivel muy alto en la liga holandesa últimamente, la temporada pasada también, no solo esta. Así que ahora sí, muchísimas gracias a todos. Dejen su like, nos pueden seguir ahí comentan. Parece que el autor va a renovar con el Inter. Por el momento sí. Veremos si pasa algo con Harry Kane, cómo afecta. Pero por el momento pareciera que sí. Nos pueden seguir en nuestras redes Y, sociales que y están acá abajo. Sí, y Milenkovic acaba de confirmar también, Fabricio, que se va a quedar en la Fiore, que renovó su contrato. Así que el, el último mencionado como objetivo de centrales también se cae. Así que, como vos decías, muchas incógnitas para estas 2 semanas, pero bueno, ya estaremos informando más durante el fin de semana y por Twitter para ver cómo se resuelven todas estas incógnitas que nos quedan. sí, porque en el chat también hablaban de Blajovic y dicen que está cerca del Atlético. No había escuchado eso realmente, pero había escuchado de cómo lo tasaban en la Fiorentina, cerca de los 100 millones de euros, y la verdad que parece un precio realmente muy alto. Así que ahora sí, de una vez por todas, muchísimas gracias a todos realmente los que estuvieron. Pensábamos que íbamos a ser pocos hoy y terminamos siendo 14, un número bastante bueno para este horario y un directo tan corto.
Así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que las tienen acá abajo en imagen, o si no, en la descripción de este video, después las voy a agregar. Y obviamente suscríbanse al canal, y si están viendo esto en diferido, coméntenos sobre todo su 11, teniendo en cuenta más o menos los jugadores que viajaron y que sepan, y una predicción para el partido este. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Dale. Muchísimas gracias a todos realmente por el apoyo y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y ojalá arranquemos de la mejor manera mañana. Así es, adiós.